los niños, niñas y adolescentes en la coordinación de parentalidad, diferencias y similitudes con la terapia de revinculación. Esta mesa, los ponentes van a ser la doctora Liliana Sanuso y la licenciada Lía Bickel, del Espacio Sistemático de Buenos Aires, ambas dos de Argentina, y la doctora Cheli Polán, de Canadá. Va a contar con la moderación de don Félix Arias, quien nos acompaña este día desde España. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Tengo el placer de coordinar esta mesa con tres expertas, tres ponentes que son realmente excelentes y que van a hablarnos de niños, niñas y adolescentes en coordinación de parentalidad, y además de exponernos su modelo de intervención en estas situaciones, van a reflexionar alrededor de tres preguntas que son las que nos hemos planteado esta tarde para poder compartir con ustedes. En primer lugar, sería ¿qué criterios son necesarios para introducir niños, niñas y adolescentes en el proceso de coordinación de parentalidad? También, ¿cómo trasladamos la voz de los niños, niñas y adolescentes a la coordinación de parentalidad? Y además, ¿cuál es la experiencia y la formación necesaria para el coordinador o coordinadora de parentalidad que vaya a intervenir con niños, niñas y adolescentes? No me gustaría quitar más tiempo a las presentaciones de las ponentes, y si les parece, empezaremos por Cheli Polak, que es fundadora y directora de la Clínica Mackenzie, especializada en la intervención con familias afectadas por la separación y el divorcio de sus progenitores en Toronto, Canadá. Además, es profesora en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, y su área de investigación es precisamente la práctica de la terapia de revinculación en las situaciones de ruptura de pareja entre progenitores. Y además de eso ha escrito numerosas publicaciones en esta materia y es expresidenta de la asociación AFCC en la sección de Ontario. Y sin más, le doy la palabra a Cheli. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos y buenas tardes y buenas noches para Félix también de España. Voy a empezar yo con mi sección aquí y voy a compartir y espero que todos puedan ver esto, por favor díganme. Y lo tengo presentado ya con las preguntas que mandó Félix. Y el primero es, en Canadá, ¿con qué criterios introducimos a los niños, niñas y adolescentes en la coordinación de parentalidad? ¿Cuáles son los objetivos, los límites, los beneficios y los riesgos? En Canadá y en los Estados Unidos, que es donde yo me voy a enfocar, la coordinación de parentalidad, que lo voy a decir como profesional CP o CP, es un servicio híbrido y es combinado con funciones legales y clínicos. Los psicólogos, asistentes sociales y abogados practican CP. La coordinación de parentalidad es un servicio que se emplea después que ya se ha realizado o finalizado un acuerdo parental. Lo que se dice acá en inglés, a post-parenting plan agreement, ya está hecho y ahí es cuando empieza el CP. La meta del CP es empleada para que ambos progenitores alcancen lo siguiente: implementar el plan de crianza, resolver los conflictos a través de mediación, negociación y arbitraje, monitorear el cumplimiento del plan, proteger y mantener relaciones seguras, saludables y significativas entre los padres y los hijos, y monitorear el ajuste del niño. Usamos los guidelines que están acá, Guidelines for Parenting Coordination, que seguramente me imagino que la audiencia ya escuchó esto, que recién se pasó en el 2019, que tiene todos los guidelines para cómo la función de CP. Y acá no voy a decir esto, pero estas son las funciones del CP según las guías de AFCC. Y está en inglés, pero lo pueden mirar en español a su tiempo, está en el web. Las limitaciones es que el CP se utiliza en los casos donde hay una orden judicial de custodia compartida para las decisiones importantes. Quiere decir, usamos para las decisiones de salud, educación, religión y actividades curriculares. El coordinador de parentalidad tiene capacidad de arbitrar con respecto a la salud, educación, actividades de los niños. El poder del coordinador de parentalidad no se extiende sobre siguientes puntos: los cambios jurisdiccionales, quiere decir los movimientos geográficos de los niños, de un niño para otro
para otra provincia, otro país, cambios de custodia y decisiones importantes. También cambios financieros. Y puede arbitrar sobre los siguientes temas. Puede arbitrar sobre las dificultades entre los padres para tomar decisiones sobre actividades. Cuando el niño se encuentra afectado debido a los desacuerdos de los progenitores, el CP posee la capacidad de arbitrar la participación del niño en la terapia psicológica, cambios escolares, la capacidad de promover cambios menores y temporales con respecto al horario, el tiempo que el niño transcurre con cada progenitor y deseos de viaje con el niño fuera del país. Si es que si un padre no permite que el niño viaje con un padre, se puede hacer eso. La participación de los niños, niñas y adolescentes en Canadá y en los Estados Unidos, voy a decir que algunos profesionales se encuentran brevemente, quiere decir algunas sesiones simplemente, y otros nunca lo hacen, nunca se encuentran con un niño o una adolescente. Y lo que muestran las investigaciones y también la práctica que yo veo en Canadá es que es dependiente del entrenamiento del CP. O sea, si lo hace un abogado, el abogado el abogado no va a encontrarse más seguido con un niño como si fuera un psicólogo o un asistente social que está acostumbrado como parte del entrenamiento de conversar y tener entrevistas con niños. Un invento de abogado de niño. Sí, pero algunos profesionales establecen contacto con... perdón, Lía, ¿pueden mudarse? Ponerse en... Gracias. Algunos profesionales establecen contacto con el niño, la niña y el adolescente al comienzo del proceso con la intención de explicar su rol con la familia, y algunos profesionales establecen el contacto con el niño una vez que los progenitores están en un desacuerdo con la intención de ayudar a resolver la disputa. Algunos profesionales también establecen el contacto con el niño solamente antes de un arbitraje de un tema que involucra al niño, la niña o el adolescente. Entonces, lo que se ve es que realmente es dependiente de su profesión y si uno se siente cómodo o no cómodo teniendo las entrevistas con un niño o un niña. No hay reglas en el contrato o en el acuerdo que el profesional tiene con los progenitores. Sí se deja que participen los niños. Los beneficios de la participación es que la mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes desean ser escuchados, consultados y formar parte del proceso y aportar sus opiniones a las decisiones. La mayoría también muestran una actitud positiva con respecto a la entrevista. También si uno conoce también lo que dicen las investigaciones que miran los beneficios y los riesgos, muestran también en el research muestra que es muy importante que los niños lo ven en una forma muy positiva, también estar parte del proceso. Proporciona al niño un alivio psicológico, ya que el niño es consciente que su voz está escuchado y sus deseos considerados. Y más importante es que también dependen también de la edad del niño, con cierta edad cronológica y emocional, están conscientes que el CP es capaz de hacer cambios que los progenitores deben aceptar. Porque el CP en Canadá y en los Estados Unidos tiene potencia, tiene poder de hacer cambios y hacer cambios como parte del arbitraje. El CP obtiene información de la dinámica de la familia, que es un beneficio muy grande porque en la práctica siempre se ve que un padre dice algo, la madre dice otra cosa que es totalmente distinta, y entendiendo también lo que dice el niño ayuda mucho al CP a ponerse y entender la dinámica de la familia en una forma más integrada. También es una oportunidad para que el CP eduque a los progenitores con respecto al impacto negativo que su alta conflictividad está teniendo sobre sus niños. Entonces, o sea, yo en mi práctica soy muy cómoda, tengo entrenamiento en hablar con niños. Yo
muy seguido me encuentro con niños, pero voy a decir que brevemente, la mayoría de mi trabajo es siempre con los padres, y si veo a los niños, los veo 1 o 2 veces durante todo mi tiempo que estoy trabajando con una familia en mi capacidad de CP. Los riesgos, que también son muy importantes en tener en cuenta cuáles son los riesgos para el CP si es que quiere conocerse y mantener una relación con el niño, es que tiene que estar consciente de no seguir exponiendo al niño en el conflicto y asegurar que no exista la triangulación. O sea, en general, los niños que se ven están triangulados en el conflicto o toman posiciones, y es muy importante poder mantener, estar consciente de que eso es muy posible por la alta conflictividad. El profesional también debe estar consciente de extender los conflictos de lealtad que pueden ser presentes. Los conflictos de lealtad siempre, en mi propia práctica, siempre veo que uno sabe lo que el padre quiere, o también sabe que la madre quiere otra cosa, y estando en el medio se pone en una forma que es difícil para el chico, y el profesional tiene que estar consciente de los conflictos de lealtad. Confidencialidad, extremadamente importante, especialmente cuando estamos hablando que el CP no está en una función que no es terapéutica y tampoco es legal, es una función híbrido, y la mayoría de los casos este servicio no es confidencial. O sea, la gente que necesita este servicio en general lo necesita porque hay alta conflictividad, y porque es posible que los padres en algún momento quieran volver a la corte y necesiten un report del CP para ver cómo están pasando las cosas, si se mejoraron las cosas o se empeoraron las cosas. Los padres o los progenitores están cumpliendo el plan, o no están cumpliendo el plan. Entonces, el tema de confidencialidad es importante, especialmente si es un proceso que uno sabe al principio que no va a ser confidencial, y lo que se hace en esta posición, cuando hay un niño, y es importante escuchar la voz del niño, el acuerdo que el CP usa incluye, en parte de una oración o una cláusula, incluye una disposición de confidencialidad que es de lo que verbalizó el niño solamente. Entonces, se puede en parte del acuerdo que usamos como CP poner una cláusula o un clause, se dice en inglés un clause, en el acuerdo para estar seguro que lo que dice el niño, lo que verbalizó el niño, se mantiene confidencial. Y otro riesgo especialmente importante si hay cuestiones de rechazo y resistencia, es con respeto al si un niño está entrenado o influenciado por un padre. Y estos son los riesgos que siempre hay que tener en cuenta cuando nos encontramos como CP con un niño. ¿Cómo trasladamos la voz de los niños del proceso de coordinación de parentalidad? Bueno, la coordinación no es un proceso terapéutico. El psicólogo o el asistente social no están actuando como terapistas. Es esencial mantenerse los límites claros, especialmente porque el CP tiene poder para arbitrar. En ese sentido, el CP puede usar la discreción para compartir temas directamente o preocupaciones del niño con los progenitores, con la intención de disminuir el nivel de conflicto, realizar cambios al acuerdo para beneficiar al niño y la dinámica familiar. En casos también que el niño tenga una relación terapéutica con un terapista individual, el CP puede también bloquear la comunicación entre los padres y el terapista. Y eso se hace a propósito en casos donde hay alta conflictividad, cuando los padres o los progenitores interfieren con la terapia. Y el CP puede tener el poder para que toda la comunicación con el terapista se hará únicamente a través del CP.
Y en este sentido, la voz del niño puede estar, los padres pueden escuchar la voz del niño con lo que le dice la terapista directamente, o también en la entrevista que el niño tuvo con los niños, también puede decírselos a los padres usando la discreción. Obviamente hay que usar discreción para mantenerse, para que el niño no siga estresado. También en el caso que los progenitores estén envueltos con terapistas, el CP puede comunicarse con las terapeutas para aportar un contexto que sea más integral. En esta manera los terapistas poseen la información que acá usamos en inglés, y en Canadá usamos la frase que los terapistas tienen que entender lo que está pasando en la familia from a systemic lens, en una forma systemic, que sabemos no solamente lo que informa un padre o una madre, pero también qué es lo que dice la madre, qué es lo que dice el niño, cuál es la otra información que forma el contexto. Y esto es muy importante porque si hay un problema del padre o la madre y está trabajando también con un terapista individual, el CP puede hablar con el terapista para que también lo apoye el terapista para hacer los cambios que se necesitan hacer, que el padre o el progenitor necesita hacer. ¿Cómo intervenimos en los casos que existe rechazo de los hijos o de sus progenitores? De los progenitores. Bueno, en los casos donde hay resistencia y rechazo, el trabajo del CP es uno más de case management. Y perdóname que no lo sé decir en español esa palabra, case management. No existe realmente el mismo dicho, pero lo voy a explicar lo mejor que puedo para que entiendan qué es lo que se hace. El CP tiene autoridad para seleccionar terapeutas con calificaciones y que sean especializados y que tengan la información de alta conflictividad, separación, divorcio y resistencia y rechazo, que es una dinámica muy especializada, y hay muy pocos que realmente pueden entender este grupo este grupo. El CP puede también remover a los terapistas que están aliados o que no tienen una perspectiva neutral y que apoyan a un padre y no al otro. Entonces, hay en casos donde hay siempre profesionales que están aliados con uno o con el otro, desafortunadamente causan más daño que bien, porque pueden escribir y poner cartas que después se usan, por lo menos aquí en Canadá se pueden usar legalmente y desafortunadamente no ayudan al problema. Entonces el case management que el CP puede remover los terapistas es muy importante, y que puede también seleccionar terapistas. Puede supervisa y ayuda a implementar el plan que existe, y el plan que estoy hablando es el plan judicial que existe para el tiempo que el niño está con cada padre, y cualquier orden judicial de terapias, cuáles son las reglas y cuáles son las estructuras. En estos casos, en general, la Corte ordena lo que se llama en inglés a step-up parenting plan, o parenting time, which is stepped up. Y eso quiere decir que el tiempo se va incrementando en una forma progresiva, y esa forma progresiva está a través también de la terapia. Puede haber una terapia de vinculación, y a la misma vez que está esa terapia, el tiempo se va progresando lentamente. El terapeuta puede informarle al CP cómo están pasando cómo los padres se están llevando, cómo niño está participando en la terapia, y el CP usa esa información para después tomar las decisiones dentro del alcance de la orden. Entonces, por ejemplo, el CP puede decir, bueno, en este día vamos de fase 1 a la fase 2, y de esta manera el terapeuta de familia mantiene su posición terapéutica, y el enfoque sigue siendo la revinculación de la familia. En estos casos es muy importante que el terapeuta de familia siga con el enfoque clínico para que la familia no use al terapista que está ayudando en ese contexto para probar de delay el tiempo, o para no seguir incrementando. Entonces, por eso mismo dejamos siempre que esté separado
la parte del tiempo con el niño con la parte clínica. Y acá demuestro también un diagrama, que es un diagrama, espero que mucha gente ya lo conoce, pero muestra cuáles son todos los factores que contribuyen a los problemas de rechazo. Y esto también es muy importante que los CEPES pueden usar con cada padre, porque en general no es solamente un padre no es solamente un padre que está causando el rechazo, en general son varias cosas que están juntos, sistemáticamente están afectando al niño para que el niño después, la respuesta del niño sea que no está rechazando. Y eso puede ser la separación vergonzosa, el comportamiento del progenitor aliado, las reacciones también del progenitor rechazado y los comportamientos, que es muy importante para que puedan probar y mandar la educación a los padres en su rol como CP. Mucho del rol es educación con educación y ayudando a desarrollar distintos modos de actuar. Bueno, eso es el slideshow que hice para hablar de este tema, y me disculpo si el español no está perfecto, pero espero que por lo menos me hayan entendido las partes. Muchas gracias, Eli. Desde luego se te ha entendido perfectamente, y gracias también por el esfuerzo a la hora de expresarte en español, que como te digo, has expuesto con muchísima claridad y ha quedado también muy clara tu perspectiva sobre la intervención con niños, niñas y adolescentes en coordinación de parentalidad. Gracias otra vez, y le damos la palabra ahora a la doctora Liliana Zanuso y a Rosalía Bickel. Liliana Zanuso es médico psiquiatra y Rosalía Bickel es psicóloga, y comentábamos antes que lógicamente hace una coordinación de parentalidad buenísima porque ellas están muy, muy bien coordinadas. Ambas son mediadoras familiares, son coordinadoras de parentalidad, son terapeutas de niños y familias, y ambas también son directoras de la institución Espacio Sistémico e integrantes del equipo interdisciplinar del Juzgado 25 de Buenos Aires desde hace 25 años. Además de eso, son formadoras en diversos cursos sobre coordinación de parentalidad y han escrito publicaciones y artículos en esta materia. Y sin más, cuando queráis, Lía y Liliana. Bueno, hola a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Félix, gracias, Shelly. Primero nos vamos a presentar. Yo soy Lía Bickel, soy psicóloga, y bueno, ya Félix dijo las otras especialidades que hemos cursado. Hicimos especializaciones específicamente, ¿no?, en niños, en familias sistémicas y en mediación. Y bueno, todo eso nos ayuda mucho para trabajar ahora en la coordinación de coparentalidad. Bueno, yo soy Liliana Zanuso, soy médica psiquiatra, y fundamentalmente con Lía trabajamos desde hace años. Ya no estamos más en el juzgado ese porque el juez se jubiló. Tuvimos tantos años que ese juez se jubiló, pero el trabajar en el juzgado nos permitió. Trabajábamos ad honorem como asesoras del juzgado del equipo interdisciplinario externas al Poder Judicial. Esto es importante porque el equipo era un equipo mixto. Nosotras éramos externas, podía venir algún otro especialista, pero nosotras estábamos siempre externas, y cuando había los casos complicados, acuérdense que estamos hace 20 años atrás, empezaron los casos de mediación familiar, nos formamos en Estados Unidos en mediación familiar, e instrumentamos en el juzgado algo que se llamó mediación terapéutica, un nombre que le pusimos nosotros, que es muy parecido a los inicios, y cuando nos formamos afuera, tanto en Estados Unidos, con Susan Boyan y con Deborah Fiedler en Toronto, encontramos que había muchísimas similitudes, y desde ahí pudimos empezar a darnos cuenta que esto funcionaba. Hoy estamos siendo muy estrictos, y como dijo Shelly, nos basamos en las directrices. Nosotros le llamamos las directrices de la ACCC, y la verdad que estamos funcionando bastante bien. Y una de las cosas importantes es que
todo lo que dijo Shelly coincidimos totalmente. O sea que todo lo que ella dijo es para nosotros fundante. No hay ninguna diferencia entre lo que nosotras vamos a hablar, que es exclusivo de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, ¿sí? Porque nosotros nos manejamos dentro de este contexto, donde tenemos un ida y vuelta constante con los jueces, donde podemos hacer un trabajo en equipo con jueces, abogados, tutores, donde a veces coincidimos, no coincidimos, pero donde nuestra palabra es muy respetada, ¿sí? No quiere decir que van a hacer siempre lo que nosotros queremos, pero tenemos muchos Zooms de profesionales para discutir todas estas cosas. Así que bueno, los dejo con Lía, que va a empezar a contar un poquito. Bueno, sí, vuelvo a decir que si quieren escuchar una versión canadiense de lo que vamos a decir nosotros, ya la dijo Shelly. Así que muchas gracias, Shelly, por la introducción. Bueno, como dijo Liliana, nosotros empezamos a... voy a compartir pantalla, ¿sí? Bueno, la verdad que no sé si vamos a usar mucho esto, porque con todas las cosas que se han dicho, no queremos ser redundantes y tampoco nos queremos ir por la tangente, ¿no es cierto? Nosotros estamos, partimos de lo que es la ruptura del vínculo convivencial, o sea, ¿cuáles son los conflictos cuando hay padres que se separan? Bueno, nosotros los tenemos divididos en 3 niveles. Un nivel leve, que es cuando los padres pueden hablar y pueden ser serenos y respetando el tiempo de los chicos y las cosas que no ser agresivos a los chicos. Entonces pueden hacerlo y en general esas parejas después no necesitan una ayuda muy especial, muchas veces son los que siguen adelante, son los que elaboran emocionalmente la separación y pueden seguir con las cosas de la vida, digamos. El conflicto moderado, el nivel que nosotros llamamos moderado, es cuando, bueno, ya hay situaciones de mucha agresión entre los padres, agresiones verbales, hay mucha denigración, hay cosas en las cuales los padres están muy enojados y es muy difícil que puedan sacar adelante como todos sus sentimientos sin perjudicar a los niños, porque los niños siempre están ahí y escuchan estas cosas de los padres. No hacen como los del leve, que lo toman por separado. Esta gente en general, estas parejas, en general pueden andar muy bien con mediación y a veces no, y recurrir a la coparentalidad, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros en realidad con lo que vamos a plantear ahora, vamos a estar trabajando solamente con el nivel alto de conflicto, que tiene todas las características de una pareja en la cual todo el tiempo hay violencia, hay amenazas, hay litigio permanente, hay intentos de formar coaliciones con el niño en contra del otro progenitor, hay daños causados al niño por abuso físico, porque está el abuso de, bueno, ver un progenitor que le pega al otro, o que hay así situaciones físicas muy severas, sino que también a veces los niños son abusados y violentados. Y lo más grave de todo, que es la negativa del niño a contactar con uno de los progenitores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué nos es importante esto de marcar los niveles? Bueno, porque lo que nosotras sí sabemos es que el impacto sobre los hijos en las rupturas de la unión convivencial tiene un alto nivel de conflicto. Y cuando vemos una pareja que se está peleando, no nos preocupamos por ellos como adultos, nos preocupamos por los niños. Y ahí es donde empezamos a trabajar con los niños. Entonces,
Sabemos también que cuanto más intenso es el conflicto, mayor es la potencialidad del daño. Son los padres que tienen a los chicos metidos todo el tiempo en el medio, que los usan como, ¿cómo se dice? Como que llevan las cosas de uno hacia el otro, que se alían con uno y bueno, y tienen a los chicos como mandaderos, ¿no? Bueno, decile a tu papá que te compre zapatillas, mirá qué rota que las tenés. Decile a tu mamá que qué mal que cocina, o no te alimentó como debía, o no te mandó los remedios. Todas son situaciones en las cuales se hace muy agresivo y con mucha inclusión de los chicos. Bueno, si tenemos en cuenta que para todas las personas, los miembros de la pareja y los hijos, la separación no es un evento aislado, sino que es un proceso continuo que comienza con la separación. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se produce una reformulación total de las vidas y de las percepciones del mundo. Para los padres también es así, pero bueno, son adultos y de última ellos eligieron esta salida. Para los chicos, la reformulación de sus vidas tiene que ver con que pasan de tener una casa a tener dos casas, dos hogares. Un hogar en el cual, en estas situaciones de alto nivel de conflicto, se habla mal de uno de los progenitores y viceversa cuando está en la otra casa. Pero necesariamente los chicos van de una casa a la otra, se encuentran con otros medios, con otras costumbres, con otras normas, con otras familias, que pasan a ser después familias ensambladas. Y bueno, esto hace que la vida de los chicos se multiplique, en la vida de los chicos se multipliquen los conflictos y no logran entonces crecer adecuadamente y en esta situación de alto conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los chicos eligen aliarse con uno de los padres para poder salir de ese ahogo que es el que es estar entre la pelea, entre los padres en la situación de pelea, y que los fuerza a elegir entre ellos. Bueno, cuando eligen a uno, no es que están mejor, es que se sienten como un poco de costado del conflicto. Pero bueno, también sabemos que ¿hay uno más? También sabemos que los chicos quedan como por siempre y muchas veces hasta la adultez, quedan como rehenes de los padres. Bueno, estar en el medio, Shaylee habló antes, es el ahogo, es escuchar a uno de los padres desvalorizando al otro, es presenciar crueles ataques verbales, es presenciar amenazas de violencia y violencia actuada, es sentir el reclamo implícito y lo explícito de la alianza y lealtad exclusiva con uno de ellos. Esto es el ahogo y no hay forma de salir de esa situación si no hay una intervención inteligente de un PC o de un juzgado. ¿Me está pasando? Sí, dale, correcto. Bueno, pasamos esto, sí. Vamos a hacer un poquito más rápido porque así queda tiempo para preguntas que creemos que es lo más importante. Bueno, todos sabemos que las situaciones más complicadas que tenemos como Copa es cuando existe el rechazo de un hijo con un progenitor. Estas son las situaciones más difíciles y más cuando el chico está totalmente plantado en que no quiere ver al otro. Así como Shelly dijo, compartimos totalmente la multicausalidad y donde esto es una cuestión, como somos terapeutas sistémicas, entendemos que toda la interacción entre todos esos factores son los determinantes de esto y no es una sola causa.
en donde tienen que ver factores del niño, factores de ambos padres. De todas maneras, por la experiencia nuestra, estos padres tienen alta patología psiquiátrica siempre. Esto lo podemos decir, nunca vimos situaciones de alto nivel de conflicto, con rechazo, pero un rechazo fuerte, absoluto, donde el chico hace 2 o 3 años que no ve al otro, y donde está totalmente puesto en esa postura, y donde nosotras encontramos que es fundamental esto de saber cómo interrogar y cómo escuchar a un niño, y la ventaja que tenemos nosotras, lo mismo que Shelly, es que hay que aprender, hay que estar formado en esto. Nosotros somos terapeutas de niños desde hace años. Empezamos haciendo terapeutas de niños, así que imagínense, después fuimos terapeutas familiares, después fuimos mediadores y ahora hacemos copa. Es fundamental estar formado, y la formación tiene que ser una formación intensa, no es tener idea así nomás de cómo se entrevista a un chico. Hay toda una serie de pautas que se tienen que tener, y este es el riesgo de lo que está pasando ahora y de lo que pasa en cualquier lugar cuando personas que no están formadas, tanto terapeutas, tanto coordinadores de la parentalidad, como personas del Poder Judicial, interrogan y muchas veces nos complican el trabajo. La ventaja nuestra es que tenemos ida y vuelta con el juzgado, y cuando esto pasa, nosotros decimos, no, esto no se puede hacer, esto lastima a un chico. ¿Cómo le van a preguntar esto? ¿Cómo pueden preguntar al otro? Y esto se hace en privado, esto no queda en el expediente. Y de esa manera, esto nos pasa que podemos empezar a cambiar, porque si nosotros lo entregamos de una manera y por X circunstancias, que generalmente es presión de alguno de los padres, en general los jueces, a pesar que quieren ver a veces a los chicos, lo tienen que hacer obligado porque los padres lo están pidiendo. Y por supuesto, el que lo pide es el padre que está más aliado con el chico, que sabe que el hijo le va a ir a decir lo que el padre quiere. Entonces, desde ahí hay que tener ¿cómo hacemos para salir de este brete? Entonces, sabemos que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados, como habló el doctor Zaini, así que no lo voy a repetir. ¿Cómo decirle por qué va a ser informado? ¿Quién es el que lo va a interrogar? Tiene que saber qué se le va a preguntar. Y tenemos que escucharlos sin discriminación de edades, nivel de conflicto, violencia doméstica. Siempre estamos habilitados para escuchar a los NNA. Cualquier edad, sí, porque muchas veces vienen con bebés, y para nosotros es fundamental ver la interacción del bebé. ¿Qué pasa con esa mamá, con el bebé? ¿Qué pasa con ese papá y el bebé? Por suerte, ahí cuando no tenemos rechazos importantes, porque ahí enseguida nosotros instrumentamos, y tenemos el poder para hacer eso, de determinar, por ejemplo, un bebé de tal edad no puede ir a pernoctar a la casa del padre, y entonces le explicamos al padre por qué no puede, ¿entienden? Y para eso usamos mucho las entrevistas individuales. Nosotros trabajamos en dupla permanentemente en los casos muy difíciles. En los casos de alta patología trabajamos en dupla, no significa que vivimos trabajando en dupla. Eso nos permite que en algún momento de la entrevista, una puede ir con una parte, otra puede ir con otra, una puede quedarse con los padres, otra puede estar con el chico, o todo esto. Decimos cualquier edad, porque los chicos chiquitos, más de una vez pasó que Lía estaba entrevistando a un chico, y el chico le escribe y le dibuja, ¿no? ¿Qué era lo que te habías dibujado? Él estaba dibujando la familia. Yo le pedí que dibuje la familia. Entonces hace primero una figura de un señor, y yo le pregunto quién es, y me dice, este es mi papá. Y antes de hacer las demás figuras de la familia, escribe arriba la palabra auxilio. Un chico de primer grado era, ¿eh? Auxilio. Auxilio. Entonces, bueno, lo dejamos que siga dibujando, y se desarrolló ahí una historia muy interesante. Le quiero decir que como de golpe, en el medio de una entrevista, hacemos cambios, surgen cosas importantísimas. Los chicos con los dibujos, los chicos con los dibujos, expresan muchísimo las cosas que les pasan. Hay un montón de situaciones que se detectan y no hace falta que el chico hable. Los chicos adolescentes, los adolescentes y los niños púberes ya verbalizan tranquilamente todo, y muchas veces ellos piensan y nos dicen, ¿para qué me van a hacer hablar si total lo que yo digo no va a ser tomado en cuenta?
esto es algo habitual. Cuando nos dicen eso, nosotros les decimos, mirá, no es que no va a ser tomado en cuenta. Te vamos a escuchar, te van a escuchar, vamos a reunirnos todos los que estamos trabajando en esto para poder ayudarlos. Tu opinión es muy importante para ayudar, pero no es que tu opinión va a ser fundamental y con tu opinión se va a dictaminar algo. Esto, a pesar que ellos dicen, ¿por qué no me toman en cuenta lo que digo?, los alivia totalmente. Psicológicamente nos damos cuenta del alivio que les produce. ¿Pasa lo siguiente? Bueno, entonces, tenemos muy claro, y se lo decimos, y además tratamos de que todo el mundo del equipo que trabaja en cada caso tenga claro que es fundamental ser escuchado, pero que tomar decisiones es muy distinto y que no tiene nada que ver con ser escuchado. Ser escuchado va a servir para ver qué decisiones se toman, pero que no van a ser literales. ¿Cómo pasa? Bueno, por eso decimos, no vuelvo a repetirlo, la oportunidad de ser escuchado no es equivalente a tomar decisiones, esto ya lo dije. Entonces, es contraproducente darles la autoridad. Muchas veces se les da la autoridad. El chico no quiere ir más a las entrevistas, entonces se hacen escritos y se trata de prohibir que el chico vaya a las entrevistas porque dice que no le gusta ir a las entrevistas de revinculación. Es contraproducente darles la autoridad y decirles a tomar esto como un criterio si nosotros vemos que nos ha pasado recientemente, un caso que venía hacía 6 años que no veía el padre, se empiezan empiezan a ver, siempre era en la época del COVID, usamos desde el Vamos entrevistas por Zoom. Tratamos de no usarlas ahora, las usamos ahora exclusivamente cuando hay muchos problemas de distancia. Si no, siempre exigimos que venga presencial, porque consideramos que es totalmente distinta la interacción, la comunicación verbal, la comunicación que hay a todo nivel cuando uno está en forma presencial. Eso no significa que no lo usemos. Las entrevistas por Zoom se usan siempre en los juzgados, para estar con muchos terapeutas, porque es muy difícil si no lograr que todos fuéramos al juzgado a la misma hora, y esto es una de las ventajas que nos ha dejado la tecnología. Entonces, cuando tenemos en cuenta que lo que el chico dice es lo que se va a hacer, es involucrarlo más en el conflicto, es meterlo en el conflicto totalmente, porque ha tomado parte. Si toma parte, le aumenta la culpa, le aumenta la sensación de sentirse empoderado con una distorsión de la realidad y que sabemos que esto le afecta al psiquismo. Esto es fundamental, tenemos que tener en cuenta que las interacciones con ambos progenitores, ¿por qué defendemos que haya revinculaciones cuando no hay causas reales que pensamos, que muchas veces pasa? Muchas veces nosotras pensamos que no están dadas las condiciones y que no hay por qué revincular en determinadas excepciones. En la mayoría pensamos que tiene que revincularse porque esto ayuda a la correcta estructuración del psiquismo, ayuda a que el chico tenga mejores autoestima, que salga del medio de la pelea, ahí atrapado en el medio de la pelea, como decía Lía, y prevenirlo de disfunciones y patologías psíquicas que además están involucrados porque sus padres siempre tienen patologías psicológicas importantes, y que sabemos, y esto está probado por numerosas investigaciones, que es fundamental el contacto con ambos progenitores cuando esto no ponga en riesgo al niño o al NNA para el desarrollo de su identidad. Entonces, otro de los temas que tenemos es la autonomía progresiva. Acá tenemos siempre muchas discusiones con determinadas personas que se toman que la autonomía progresiva hay que cumplirla, y que un chico puede decidir en mi país, a partir de los 16 años, un chico puede decidir con quién quiere vivir, con quién quieren estar. Pero lo que nosotras trabajamos siempre y pensamos y estamos convencidas, que la ley que habla de la autonomía progresiva habla de adolescentes en familias funcionales, en familias que están prácticamente con padre y con madre, separados, no separados, madres y madres, padres y padres, en cualquier tipo de estructura, pero funcional. Cuando un chico está dentro de una estructura disfuncional como las que vemos, donde los padres se odian, donde no pueden hablarse, donde el chico está tomado como rehén, ese chico no puede tener la madurez y está sometido a una vulnerabilidad en el contexto que se desarrolla, que hace que no esté en el mismo nivel de la autonomía progresiva de un chico que no le pasa lo mismo. Y esto para nosotros es fundamental y lo discutimos muchísimas veces. Acá está un poquito más redactados. Entonces, para terminar,
Una de las cosas que tomamos en cuenta en los impedimentos de contacto es que tratamos de ver en las entrevistas, y nos cuesta, y sabemos, y tenemos técnicas especiales para eso, para poder determinar cuando un chico está manipulado. Cuando el chico está manipulado por uno de sus progenitores, que significa que está atrapado sin posibilidades de autonomía y de pensamiento autónomo. El chico carece de pensamiento autónomo. Su dependencia hace que lo que verbaliza no sea realmente auténtico, y ahí tenemos dos tipos de situaciones que no las vamos a explicar ahora, porque seguramente la gente que está trabajando en esto sabe, que son la falsa memoria y la colonización de ideas. Estos dos ítems son fundamentales. No las voy a explicar ahora. Entonces, para ir terminando, tener en cuenta que la escucha del NNA debe ser muy cuidadosa. Forman parte de sistemas de alto nivel de conflicto, por lo cual están involucrados totalmente. Tener experiencia de detectar si las verbalizaciones son genuinas o lo que manifiestan no es real, ya sea por la colonización de ideas, por el pensamiento dicotómico o por la falsa memoria. Detectar la vulnerabilidad y la inmadurez por la gravedad del conflicto familiar y sacarlos de esto que es, bueno, cumple 16 años y tiene que determinar las cosas. Como por último de todo, es importante, y para nosotros lo fundamental, es que los operadores que entrevistan a los niños, niñas y adolescentes cuenten con habilidades necesarias para poder escucharlos e interpretar adecuadamente las verbalizaciones, para tomar las decisiones que correspondan y evitar, que es el riesgo peor, el peligro de la escucha literal del niño, la niña o el adolescente. Bueno, con esto terminamos y podemos dar curso si quieren a preguntas.